Hola amigos, esta semana veremos las posibilidades ilimitadas que tiene cada ser humano para testificar por Dios. El versículo de memoria nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Lo que la Biblia nos está queriendo decir es que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. El Espíritu Santo es el que se encarga de repartir los dones. Pero hay algo interesante. El Espíritu Santo nos llama. Dios nos hace un llamado muy especial y es a testificar. El Espíritu Santo es el encargado de repartir dones, pero según la capacidad de cada uno. El Espíritu Santo mira la capacidad que tenemos cada uno. El Espíritu Santo mira la personalidad de cada uno. Entonces, asimismo, Él reparte sus dones. Tenemos que tener muy en cuenta que Dios no llama a los calificados. Nunca Dios llama a los calificados. Dios califica a los que son llamados. Y todos somos llamados para un ministerio muy importante, y es la predicación del Evangelio. Por eso esta semana vamos a estudiar algunos dones que el Señor reparte para su iglesia. Por eso en la iglesia encontramos diversos dones. El Señor reparte según la capacidad de cada persona, diversos dones. Pero todos esos dones, aunque son muy diferentes, llevan un solo propósito, y es al servicio de Dios. Por ejemplo, miremos el ejemplo de los discípulos. Ellos eran personas común y corrientes, pero ellos tenían diferentes caracteres, ellos tenían diferentes personalidades. Algunos eran muy impulsivos, otros hablaban muy rápidos, otros eran muy tímidos, pero notamos algo muy especial, que todos ellos colocaron sus vidas al servicio del Señor y el Señor les repartió sus dones. Una vez los discípulos estaban echando fuera un demonio y no pudieron echarlo fuera. Y cuando el Señor vino, el Señor echó fuera el demonio y los discípulos le preguntaron: ¿por qué tú pudiste y nosotros no? Entonces el Señor le dice: por la dureza de sus corazones. Ellos tenían contiendas. Entonces, recordemos que eso fue en el pasado, pero después, cuando todos estaban unánimes juntos en el aposento alto, cuando recibieron al Espíritu Santo, días después, Pedro y Juan fueron al templo a orar y allí encontraron un paralítico. El paralítico les pide: dame una limosna. Y Pedro le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y el paralítico se levantó. Ahora entonces ya no eran las mismas personas. Es lo que la Biblia nos está queriendo decir. Cuando nosotros colocamos nuestros talentos, nuestros dones al servicio del Señor, nuestra vida cambia. Dios es el dador de toda buena dádiva, y Dios da sus dádivas con un solo propósito: hacer crecer su obra en esta tierra. El encargo maravilloso de Dios es que nosotros somos los privilegiados de dar a conocer las buenas nuevas. Los ángeles, sin duda, los ángeles estarían muy contentos, muy gozosos, muy privilegiados de ser ellos los que lleven esta tarea, pero Dios nos la ha encomendado a nosotros. Por eso Dios da sus dádivas a cada ser humano, pero con un solo propósito: engrandecer su reino en esta tierra. Si nosotros no saboreamos el reino de Dios en esta tierra, mucho menos podremos saborearlo en el cielo. Por eso, mi amigo, mi hermano, Dios desea que tú trabajes para el servicio de Él.
Dios te conoce y sabe qué don te queda perfecto a ti. Ahora, nos dice la lección de esta semana que Dios, el propósito de los dones espirituales es que la iglesia se prepare para un encuentro con Dios y ayude a preparar a otras personas. Hay algo importante que me llama mucho la atención y es cómo descubrir los dones. ¿Cómo descubrir los dones espirituales? Saben que a lo largo de mi vida siempre he encontrado personas que me dicen, yo no sé cuál es mi don. Yo no sé cuál es el don que yo puedo desarrollar o el don que Dios quiere que yo desarrolle. Te voy a decir algo, mira. Cuando nos despojamos del yo, cuando nos despojamos, descargamos el corazón del odio, del rencor, del egoísmo, del orgullo, de la rabia, entonces el Espíritu Santo toma posición de ese corazón y lo transforma para Cristo. Entonces es cuando el Espíritu Santo puede derramarse en ese corazón e impartir el don que quiere que tú tengas. Recuerda, siempre el Espíritu Santo te va a conocer. Él te conoce, siempre te va a conocer y sabe qué don te queda perfecto a ti para que tú puedas trabajar en la obra de Dios. Así que si tú quieres descubrir tu don, primeramente tienes que colocarte en las manos de Dios y pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero que tú coloques en mi vida, en mi ser, en mi corazón, el don que tú quieres desarrollar para mí, para yo colocarlo al servicio de la predicación del Evangelio. Entonces Dios va a hacer el milagro en tu vida. Otra cosa que también me llama la atención del estudio de esta semana es cómo nosotros podemos hacer crecer esos dones. Bueno, ya yo sé cuál es mi don, pero ¿cómo puedo hacer crecer los dones? No te quedes sentado. El Señor te mandó a trabajar en su viña, entonces ve a trabajar en su viña. Por ejemplo, tenemos la parábola ¿recuerdan? La parábola de los talentos. En la parábola de los talentos encontramos a un siervo que el Señor le entregó 5 talentos. Encontramos a otro siervo que el Señor le entregó 2 talentos. Y encontramos el siervo que recibió 1 talento. ¿Qué hizo el que había recibido 5 talentos? Fue, trabajó, se ganó 5 talentos más. Cuando regresó su señor al tiempo para arreglar cuentas con ellos, entonces sencillamente el que había recibido 5 talentos vino sin miedo, ¿verdad? Vino con toda confianza, vino sonriente y le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes 5 talentos más, sobre ellos he ganado. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Seguidamente el que había recibido 2 talentos vino sonriente y le dice al Señor, mira Señor, me diste 2 talentos, he ganado 2 talentos más sobre estos. El Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lamentablemente, el que había recibido 1 talento, ¿qué hizo? Lo escondió en la tierra. Vemos que los talentos que el Señor nos ha dado, los dones que el Señor nos ha dado, no son para sepultarlos, son para trabajar en la obra del Señor. Si nosotros nos queremos preparar para el reino de los cielos, pero no queremos trabajar, ¿cómo podemos prepararnos? Dios desea que su iglesia crezca y que todos nos preparemos para el reino de los cielos. Pero por favor, no enterremos nuestros dones, no enterremos nuestros talentos. Tú y yo tenemos talentos, tenemos dones maravillosos que el Espíritu Santo ha impartido. Así que es hora de ponernos a trabajar. ¿Saben que me llama poderosamente la atención ver que en la Biblia dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas
Y en las 12 puertas están escritos los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? Ahora, también dice la Biblia que tu nombre y el mío están escritos en el libro de la vida. Estos apóstoles trabajaron arduamente, hicieron lo que su Señor quiso, trabajaron con los talentos, con los dones que el Señor les dio. Tú y yo tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y el propósito de Dios es que tú y yo vayamos todos, vayamos juntos al reino de los cielos. Nuestros talentos, nuestros dones no son nuestros, son del Señor. Y tenemos una responsabilidad con Dios, porque no es tu talento, no es tu don. Decimos que nuestros talentos, nuestros dones, porque los tenemos sí, pero no son nuestros. El Señor nos ha impartido esos dones, esos talentos, para que los pongamos al servicio del reino de Dios. Finalmente, la hermana Elena de White, en Palabra de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 25, escribe lo siguiente: la comprensión correcta de la enseñanza bíblica de los dones espirituales trae unidad a la iglesia. El reconocimiento de que cada uno de nosotros es valioso y un miembro necesario del cuerpo de Cristo es un pensamiento unificador. Cada miembro de la iglesia es necesario para el cumplimiento de la misión de Cristo. Cada miembro está dotado para el servicio. Así que, amigo, hermano, usted y yo somos valiosos para el cielo. Y como somos tan valiosos para el cielo, ¿creen ustedes que los dones espirituales son valiosos para Dios? Una cosa es que nosotros no queramos trabajar. Y otra cosa es que nosotros nos pongamos la mano en el corazón y digamos, bueno, yo voy a trabajar para el cielo. Olvídese de lo que está a su alrededor, enfóquese en que el Señor Jesucristo muy pronto vendrá y que le vamos a entregar buenas cuentas. Cuando el Señor Jesucristo regrese, yo quiero que todos nosotros como iglesia seamos llamados por Dios y que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amigo, hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te ilumine y que el Espíritu Santo rebose tu corazón de alegría y de dones para que los coloques al servicio de la predicación del Evangelio. Ya muy pronto nos vamos de esta tierra, un poquito más, solo un poquito más, y nos veremos en el reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde, es mi deseo y mi oración.